Bienvenido a este video, estaremos viendo las funciones en C#. Lo que voy a hacer es acá darme un espacio, este sería el cuerpo de ejecución, todo esto. Entonces, un nivel más arriba vamos a crear nuestras propias funciones y las vamos a llamar acá en el cuerpo donde se ejecuta generalmente. Para crear lo que sería una función, pues lo ponemos de una siguiente forma. En primer momento puedo poner static así. Existen diferentes formas de comenzar con el mismo. Esto de static indica que un método pertenece a esta clase misma que estamos creando en sí y no es una instancia de otra clase diferente. Y también existen otros métodos aparte de los estáticos. Fundamentalmente esto lo vamos a usar ahora. Si quiero un retorno, pues tengo que escribirlo. Por ejemplo, si quiero que me devuelva un string, si quiero que me devuelva un entero, así, o un booleano o cualquiera, generalmente nosotros tendríamos que escribir qué tipo de dato va a devolver. Pero como nosotros estamos diciendo void, entonces, pues no va a devolver nada acá. No vamos a poner ninguno al momento de retornar y vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, así, y le digo, por ejemplo, que se llame saludar. Siempre escribimos con mayúscula la primera en cuanto a funciones. Ahora abro y cierro las llaves. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al decir void, pues no va a retornar ningún valor. Algo tendríamos que poner acá. Lo podemos decir que nos imprima algo simplemente console. Así, write line. Y ahora me diga, hola, esto es una función. Muy bien, lo único que va a hacer es pues ejecutar este código nada más cada que yo llame a la función saludar. Si ahora ejecuto, pues no pasa nada, no he llamado todavía a la función. Entonces aquí en el cuerpo lo puedo llamar, la función se llama saludar. Y ahora abro y cierro paréntesis, lo estoy llamando aquí. Entonces si ahora ejecuto, pues vemos que dice, esto es una función. Como no está activado el UTF-8, lo voy a dejar así, sin acento. Y lo interesante es como esto sería una especie de plantilla y la podemos reutilizar muchas veces. Si pongo varias veces aquí saludar, así, de esa forma. Entonces, ahora como hemos puesto aquí 5 veces, pues 5 veces va a saludar. Y efectivamente, entonces de eso se trata ante todo ello, de que múltiples veces podemos reutilizar un código, cuantas veces sea necesario. Entonces, esto al decir void no me está devolviendo nada. Y tampoco al centro me está dando aquí entre paréntesis, no me está pidiendo unos parámetros con los que pudiese trabajar. Nada de eso. Entonces, esta es una función. Acá lo puedo decir así. Mi función, e inclusive así voy a escribir mi función. Así de esa manera. Y ahora voy a ejecutar. Muy bien, esto es una función. Voy a poner mi función 1. Este es sin que me devuelva nada. Aquí simplemente se ejecuta un código. No le estoy diciendo el tipo de dato que me va a devolver. Y sin parámetros. Eso sería. Entonces lo puedo decir así. Sin acá. Este es retorno. Sin retorno. Y sin parámetros. Muy bien. Entonces no, ninguno de los dos. El siguiente sería una función, así. Le voy a decir con retorno, pero todavía sin parámetros. Vamos a ponerlo así, sin acentos. Entonces, sin retorno, acá, ni retorno ni parámetros. Aquí lo voy a generar ahora con retorno, pero todavía no parámetros. Entonces lo hago igual, static, así. Y le digo, por ejemplo, si quiero un entero. Así que le digo mi función, ahí, mi función 2. Y ahora
Así abro y cierro lo que son los paréntesis, abro y cierro las llaves. Y aquí ya le puedo decir, entonces como ya le estoy declarando el tipo de elemento que voy a necesitar, y así que va a ser un entero. Como ya es con retorno, entonces pongo return. Y ahora le puedo decir que devuelva el 1000. Entonces, cada que llamen a esto va a devolver el 1000. Y aquí ya puedo decir mi función 2. Pero no va a pasar nada aquí porque si observamos en esto, ya le estoy diciendo el retorno, pero no le estoy diciendo que vaya a imprimir aquí un código como esto. Me dice, te voy a retornar un entero que sería el 1000, pero tú ya sabes qué hacer con el 1000, tú sabrás. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer sería, pues, console. Quiero imprimir en consola y ahora está mi función, quiero imprimirlo. Entonces, aquí adentro lo meto, así lo voy a hacer. Y ahora lo voy a meter aquí para que esta mi función 2 pues me devuelva el 1000. Entonces aquí debería, vamos a ver si el punto y coma acá, punto y coma en lugar de dos puntos. Muy bien. Ahora sí me devuelve el 1000 porque lo que ha hecho es retornar. Si yo le hubiera dicho aquí un string, aquí tendría que decir así. Puede ser, esto es una cadena de texto. Muy bien, entonces ahora cuando ejecuto, ya le he dicho que me devuelva un string. Muy bien, o un doble, un booleano, entonces va a depender de lo que pongamos ahí. Otro sería ahí con retorno y también con parámetros. Muy bien. Entonces yo le puedo decir aquí que lo agregue aparte. Le digo aquí lo vamos a hacer continuo, static. Le voy a decir que va a retornar un entero. Muy bien. Y ahora se va a llamar mi función 3. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Y le voy a decir que como es con parámetros, pues aquí en C# que me envíe los parámetros que necesito. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues tengo que pedirle y tengo que aclarar el tipo de dato que va a ser. Por ejemplo, un entero que me diga aquí parámetro, cualquier nombre ustedes lo ponen. Yo le voy a decir parámetro 1 y también que me dé otro entero para trabajar con número. Ahí y le voy a decir parámetro 2. Muy bien. Y ahora que retorne, como le dije que iba a ser un entero, va a retornar un entero y puedo aprovechar los operadores aritméticos para el mismo. Y le voy a decir pues que el retorno sea parámetro 1 más parámetro 2. Entonces, lo que me vayan a enviar aquí estos dos parámetros, pues esos mismos se van a sumar. Entonces, cuando ya vengo abajo y le digo, muy bien, quiero que me lo imprimas aquí y ya tengo que pasarte ahora parámetros. Este es el 3, función 3 ahí. Muy bien. Entonces, los parámetros que me exige son dos números enteros. Le voy a decir 50, y otro parámetro más le voy a decir, acá voy a poner 80 y aquí 20. Entonces, ahora ya le estoy mandando los dos parámetros enteros. No son decimales, no son cadenas. Aquí me pide enteros. Y el retorno de aquí, pues es un entero. Tiene que ser un entero aquí. La suma me va a dar un entero. Si yo pongo aquí, por ejemplo, string, puedo seguir utilizando estas variables como enseguida vamos a ver. Entonces ahora me da 100 porque he puesto 80 y 20. Entonces acá 80 y 20. Muy bien, me daría 100. Que yo ponga entero, estaríamos hablando aquí de el retorno. Entonces este retorno, de nada que ver aquí con los parámetros. Yo le puedo pedir otros parámetros totalmente diferentes. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, aquí que me devuelva el retorno al decir entero, que me devuelva 500. Y aquí, pues, aunque me pase parámetros, pues no
Yo le digo string, puedo o no utilizarlo. Entonces no pasa nada. Y ahora aquí yo le voy a pasar dos strings. Le voy a decir acá, cualquier nombre podemos poner. Por ejemplo, Johnny. Y aquí Gallardo. Entonces cuando ejecuto, ahora pues está devolviéndome los 500. Aquí no me ha pasado nada. O sea, sí estos dos me han pasado, pero no los estoy utilizando. Entonces, por eso lo queremos diferenciar. Es que este entero hace referencia al retorno. Y estos de aquí ya son otra cosa. Esto es para trabajar o no. Entonces, aquí, si esto lógicamente sería al revés, sería mucho más fácil para nosotros así. Por ejemplo, entero, entero. Entonces, ahora yo le puedo decir concatenar y todo lo demás. Inclusive puedo generar aquí una variable para que me sea mucho más fácil. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto me tiene que devolver una cadena. Le estoy diciendo una cadena de texto. Por lo tanto, pues acá le puedo decir que haga con estos dos enteros una suma. Entonces le puedo decir así, entero, suma, y le digo parámetro 1 más parámetro 2. Y ahora esta suma lo puedo poner aquí. Pero no lo puedo acá, como estamos observando, directamente colocarlo aquí porque esto me va a pedir string y el retorno string, y esto no es un string, es un entero. Entonces puedo ponerlo dentro de aquí. Lo puedo poner acá, símbolo de dólar, antes, así. Entonces le digo así, el resultado de la suma es, y lo pongo aquí entre llaves, y llamo a mi variable suma. Entonces, ahora cuando ejecuto, acá todavía no le he enviado los números, le he enviado texto. Acá necesito un entero, otro entero. Entonces aquí vamos a poner eso. Le puedo decir 70,30. Ahora ya debería darme 100. El resultado de la suma es 100. Como vemos, esto ha sido string y está retornando un string. Pero los parámetros no son precisamente string, son enteros. También aquí pudo haber sido entero, y aquí yo puedo pues hacer otra cosa. Aquí un diferente, lo que sería una cadena, un booleano, un doble y todo eso. Muy bien. Entonces, este, por ejemplo, es sin retorno acá y sin parámetros. Como vemos, acá con retorno, está retornando, return, pero sin parámetros aquí. Aquí ya estoy pidiendo pues retorno, aquí return, y también parámetros, dos parámetros. Ahora podría hacerlo sin retorno, pero con parámetros. Entonces ya no voy a requerir aquí la función 3, ya no voy a requerir esta, porque ahí voy a poner pues el mismo. Entonces le digo aquí, va a ser con aquí, así, sin retorno acá, pero con parámetros. Entonces es diferente a los anteriores, porque aquí lo que yo voy a hacer es así, static, y como es con retorno, le voy a decir, por ejemplo, un string. Y ahora le voy a decir mi función así 4. Muy bien. Y acá, en este caso, sin retorno, entonces le voy a poner void. Y sí con parámetros. Y le digo acá, por ejemplo, que sea un string, y nosotros le podemos poner cualquier cosa. Yo le voy a decir que me mande nombre, y aquí otro string, y que me mande apellido. Muy bien. Y ahora abro y cierro paréntesis, y aquí mismo le digo console.writeLine, y aquí ya lo puedo pues decir que me lo imprima esto. Entonces así,
y directamente puede ser o como habíamos dicho. Hola, mi nombre es. Inclusive aquí podría aprovechar hacer lo siguiente. Le puedo pedir edad. Esto es un string, una cadena de textos, un entero y aquí un decimal. Le puedo decir estatura. Entonces, si le digo acá, voy a poner el símbolo de dólar para que se me sea mucho más fácil. Le digo, hola, mi nombre es, y lo pongo así, nombre, coma, mi edad es, y lo pongo edad, así, más pequeño lo voy a hacer. Y luego años. Y mi estatura es, y lo pongo así, entre llaves, estatura. Y aquí pongo metros. Muy bien. Entonces, ahora si observamos, voy a poner punto y coma. A este tengo que pasarle aquí en el cuerpo a esta función y le digo mi función 4 y le tengo que pasar los parámetros que me exige aquí. Entonces, me exige esto, nombre, edad y estatura. Y el tipo de dato estaría aquí. Entonces le digo string, pues string lo voy a pasar. Johnny Gallardo, coma, ahora me pide un entero, entonces le puedo decir que tengo 40 y ahora me pide un acá doble, o sea un decimal y le digo 1.70. Punto y coma, como ya está aquí el console.writeLine, porque no va a aquí retornar nada, entonces ya no necesito poner otra vez console.writeLine. Entonces ejecuto, vamos a ver si todo está bien. Dice, hola, mi nombre es Johnny Gallardo, mi edad es 40 años y mi estatura 1.7 metros. Entonces, como vemos, está todo correcto. Así que este era sin retorno y sin parámetros. Este es con retorno, pero sin parámetros aquí entre los paréntesis. Este es tanto con retorno como con parámetros. Aquí tiene return y aquí tiene dos parámetros que le hemos pedido. Y por último sería sin retorno, por eso hemos puesto void. Y sí tiene parámetros, 3 parámetros. Entonces, como no hemos puesto retorno, aquí hemos tenido que imprimir en consola para poder ver el resultado. Y aquí directamente le he llamado a mi función. Como hemos dicho muchas veces, pues lo interesante de esto es que puedo reutilizarlo si lo pongo así, entonces varias veces, así. Entonces lo pongo, por ejemplo, aquí. El otro va a ser Miguel, así. Va a tener 30 años y va a medir 1,60. El otro va a ser así, María, va a tener ahí 33 años y va a medir 1,90. Y luego va a ser aquí, Fernanda, va a tener 19 años y va a medir aquí 1,80. Entonces, ahora si lo ejecuto, pues vemos de todos ellos sus datos aquí. Johnny, Miguel, María, Fernanda y sus respectivos datos. Entonces, de eso se trata las funciones